conversando, como se lo dije, con David Gómez Gamboa. Su Twitter es @de Gómez Gamboa y también tiene el @aula abierta VE. Quedamos pendientes sobre también la declaración de la Eurocámara. Pero fíjate, nos han llegado varios comentarios, muchos comentarios a través del 0414 166 1658 que yo sé que iban a llegar y los iba a dejar para después, pero de repente, pero no David, te aguantaste. No, porque de repente tú lo puedes mezclar, ¿no? Claro, Muchos mensajes que dicen, Tony, el peor violador de los derechos humanos es Estados Unidos. Yo estoy casi seguro que eso es así. Yo estoy de acuerdo con que la política exterior de Estados Unidos ha sido violatoria en muchos casos en la historia eso de no los da derechos pie, humanos. imagínate que como estudio, entonces, bueno, esto sería, pues, como se llama, un arroz con mango, sí, porque es como digo, si la ley, si alguien un semáforo rojo se lo pasa, el que va atrás, se lo va a hacer, bueno, pues que él se lo pasó adelante, Sí, entonces, no hubiese ley, no hubiese claro, hay que atacar fuertemente la a los violación Estados Unidos, la violación de los derechos humanos. y no es una patente para decir, si los demás violan, claro, yo violo. Claro, ni tampoco una justificación. Ni tampoco ¿no? una justificación. O sea, todos los estados están en el deber internacional de respetar y los estoy derechos seguro que humanos. de primero en la cola está Estados Unidos. A lo mejor no sé de primero en la cola, pareciera que está de primero en la cola. Ahora, eso no le da pie a ningún otro país a que porque yo lo violan. Que por cierto, también asisten a las audiencias de los órganos de Naciones Unidas y los órganos de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura, les dan críticas muy fuertes y les piden cuentas también, por ejemplo, el caso de Guantánamo, el caso de la guerra contra Irak, en fin, los excesos que han cometido a nivel militar, etcétera. La Eurocámara se pronunció también. Vamos a ver, David, que tú sabes que me gusta ser cuando uno plantea este tipo de temas, hacerlo lo más escolástico. Acudir a la fuente. Acudir a la fuente, porque, bueno, eso lo aprendí tuyo en clase. Hay que acudir a la fuente para no quitarle ni ponerle nada. La Eurocámara se pronunció y dice: expresamos nuestra profunda preocupación por la situación política en Venezuela y pedimos al gobierno de Nicolás Maduro que libere a los opositores detenidos y a todos los manifestantes pacíficos. Instamos al gobierno de Maduro a que deje de perseguir y reprimir políticamente a la oposición democrática y de violar las libertades de expresión y de manifestación. Quiero decir que para mi apreciación esta es una declaración más política que la que pueden ser lo que porque digo, viene del Parlamento porque Europeo, viene de un Parlamento. Esta es una declaración política. Es un órgano político. Mientras que el alto comisionado de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura y el relator de la ONU no son órganos políticos. Son órganos de derechos humanos. Órganos de derechos humanos. Es la diferencia. Sí. Okay. Sí, efectivamente. Es como el tema de Estados Unidos. El tema de Estados Unidos, ya que lo has tocado, fundamentalmente son posiciones políticas de los estados. Obviamente comprometen las relaciones, no solo en el caso de Estados Unidos, las posiciones también que han asumido, no actualmente únicamente, sino inclusive en el pasado, cuando el presidente Chávez, las relaciones entre ambos países. Inclusive pregunta que dice una persona, el peor violador de los derechos de Estados Unidos, y no está escrito en ningún convenio sobre derechos humanos. Bueno, no es cierto, en algunos importantes no está, no los ha ratificado, por ejemplo. Pero el hecho de que ya Venezuela, eso es cierto, y no lo convalidan porque no está, pero Venezuela sí está escrito. Y lo tiene que respetar. Venezuela está escrito y lo tiene que respetar. Eso es lo que yo quiero que te demos a entender todo. Tal cual es así. Esa es la lógica jurídica del tema de la internacionalización de los derechos humanos. Porque Estados Unidos no está escrito. ¿Qué está pidiendo el amigo televidente o el amigo radio escucha? Que nos salgamos para poder violar los derechos humanos. Bueno, eso es que justamente esa es la lectura que hay que hacerle a la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Venezuela denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos luego de que la Corte Interamericana hubiera producido alguna sentencia justamente condenando al Estado venezolano por la violación de derechos humanos en casos en concreto, ¿no? ¿Cuál es la lectura que les puedes dar? Bueno, obviamente que los ciudadanos entonces venezolanos estamos sometidos ahora a un nivel pues un poco inferior de la posibilidad de acudir, tal como lo dice el artículo 31 constitucional, a órganos internacionales para la protección de derechos humanos. Es una obligación del Estado venezolano, más allá del gobierno, porque está en la Constitución de la República. Sí, de hecho, la Convención Americana, por cierto, sobre Derechos Humanos, la propia Constitución expresamente la menciona, artículo 339, el que lo quiere Vamos a buscar ahí, revisar. Yo tengo allí, amigo, y Venezuela la denuncia, Constitución, creo que la tengo allí. Al denunciarla, obviamente nos apartamos del Tratado Marco de Protección de Derechos Humanos a nivel del sistema interamericano. La Corte Interamericana ya hoy no podría juzgar casos donde esté Venezuela como Estado acusado, pero la Comisión Interamericana todavía sí sigue teniendo competencia. Por esa realidad que obviamente ha debilitado el acceso de los ciudadanos venezolanos a los órganos del sistema, especialmente a la Corte a través de la Comisión Interamericana, aun cuando ésta puede seguir actuando, es que
las ONG, la coalición de ONG de derechos humanos, están ahora poniendo más la lupa, poniendo más el interés en acudir a órganos del sistema de Naciones Sí, Unidas. fíjate, ¿no? una persona pregunta, ¿dónde están los derechos humanos de las víctimas de las guarimbas? Los derechos humanos de las víctimas de las Son los mismos derechos humanos de todos. son los mismos derechos humanos tuyos, míos, del chavista, del opositor, del que apoya a la alcaldesa de Maracaibo, o del que apoya al gobernador del Así estado es. Zulia. Son los mismos derechos humanos porque todos tenemos derechos humanos. En eso, en nuestras discusiones sobre los derechos humanos, nosotros en estas conversaciones tan interesantes hemos sido muy enfáticos, Tony. Los derechos humanos los tenemos todos los ciudadanos, ciudadanos y no ciudadanos, toda persona humana. En consecuencia, viólelos quien los viole, obviamente es el Estado el que Así debe es. garantizarlo a través de procedimientos justos, a través de un poder judicial fortalecido. Lamentablemente el nuestro está bastante debilitado. Eso, por cierto, se trató en las audiencias del Comité contra la Tortura hace 3 meses allá en Ginebra, en el seno de las Naciones Unidas, y habló, por ejemplo, hablaban del caso de la jueza Fiuri, por ejemplo, y de la situación de la independencia del Poder Judicial. Ahora fíjate, para ser honesto, cuando tú me corrías el Comité contra la Tortura o es el relator, se pronuncia, no solamente en el caso de Venezuela, estoy hablando de 38 países. Sí, el relator sí se pronuncia sobre la situación de distintos estados. 38 Y países. el Comité contra la 38 Tortura estados, 38 hace- estados. No es que Venezuela nos están cayendo a piña Claro, porque somos inclusive solos, Estados porque son Unidos esas cosas también. que están. 38 estados. Los órganos de fueron Naciones Unidas de re- Derechos Humanos inclusive evalúan la situación de los derechos humanos de todos los estados, inclusive los de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene que responder. Y una delegación oficial seria, y lo digo con este énfasis, porque pareciera que la delegación que fue al Comité contra la Tortura en las audiencias de noviembre no estaba preparada en absoluto, de hecho la iba a encabezar Iris Varela, y un día antes el Estado venezolano, la Cancillería cambia, y es cuando designa a Rangel Ábalos. Los estados tienen que preparar su respuesta porque los están sometiendo a una especie de escrutinio internacional. Por Además, cierto, este esto año- no es una cosa que donde Venezuela, no, Venezuela convino desde hace muchos años Sí. a Al- formar claro, parte de esto, a que me al interroguen, suscribir a que el me tratado, ubiquen, a que yo firmo, a que al me suscribir digan. un tratado de la Convención contra la Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, los estados se comprometen a que esas prácticas se van a erradicar, a que la impunidad se va a erradicar, a que los responsables de estas violaciones van a ser juzgados. Por ejemplo, hablo de la impunidad y de los responsables de las violaciones porque lamentablemente en los informes oficiales del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, tú revisas la situación del número de denuncias sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes y violaciones de derechos humanos y verificas en los propios informes que menos del 5% han sido sometidos a procedimientos. Entonces, claro, esto es una apología a la impunidad. Claro. Porque un Estado responsable del respeto de los derechos humanos investiga lo que ocurre con víctimas de violación de derechos Claro. humanos en general, sean quien sean. Claro, exacto. Ahora, no sé, de verdad no conozco, tú me dirás si no conozco, sí, entiendo que hay un comité contra las víctimas de lo que ellos llaman De las guarimbas. Si fueron a la relatoría de la ONU, si se han pedido, si se han adscrito a los órganos internacionales para esto, de verdad. Entiendo que lo ellos están desconozco. haciendo peticiones ante la Defensoría del Pueblo y ante el Ministerio No, Público. eso sí, estoy no hablando sé de si han or- acudido de ya a organismos internacionales. algún órgano internacional. Yo tampoco tengo esa, de repente no lo harán. No lo sé. No lo harán. En principio, todo ciudadano tiene derecho a acudir a los órganos nacionales y además a los internacionales, artículo 31 de la Constitución, Yo lo para tengo, mira, ¿ves? la defensa de sus derechos humanos. Aquí tengo el Ahora, 31 lo que para sí es muy decirlo, porque importante es importante, entender, Tony, es una perdón, obligación, ¿cómo no? pero es muy importante recordar que técnicamente hablamos de violación de derechos humanos cuando estas son provenientes de los órganos del Estado. Sí. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está en el deber de garantizarlo. Los Cuando derechos humanos ciudadanos- no es, por ejemplo, David Gómez se peleó con Tony. No, sí, No, yo puedo es el cometer Estado. delitos. Sí. Yo puedo cometer como ciudadano delitos. Es el Estado entonces que tendrá que sancionarme, garantizándome un Exactamente. procedimiento justo, garantizándome el derecho a la defensa por los delitos o infracciones Sí. o actos ilícitos que yo cometa. Ahora, si el Estado no garantiza justamente esa justicia, está violando los derechos humanos Ok. porque está siendo un Estado que promueve la impunidad. Correcto, pero los derechos humanos, quien los garantiza es el Estado. No es ni Tony Romero ni, Claro. ni David Sí, Gómez. porque Entonces, obviamente yo no siempre tengo el se- aparataje del Así es, Estado para garantizar. así es. Para los amigos que nos se hablan sobre el tema de los derechos humanos y que no estamos adscritos a ningún convenio, que como los Estados Unidos no están adscritos a los convenios, Venezuela, ¿por qué? El 31, aquí lo tengo, vamos a pochar, gracias, muchas gracias. El artículo 31 de nuestra Constitución dice, toda persona tiene derecho en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República,
entre los cuales está el de la ONU, el del Comité contra la Claro. Tortura, lo que puede pronunciarse el alto comisionado, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Y el 19 Esto lo también, dice la léelo, por favor, Constitución, el por 19 que favor. es muy importante. Sí. Esto lo dice nuestra Constitución. Yo no sé si lo dice la Constitución chilena, o la Constitución gringa, o la Constitución... La nuestra, no sé la cómo nuestra se- particularmente pero es muy nue- avanzada. Es muy en la avanzada. materia. Entonces, nuestra Constitución Nos da ese se derecho. habla, nos da el derecho. Este derecho no es para los antichavistas ni los Efectivamente. promaduristas. Dice toda ni para- persona. Toda persona tiene el derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República. Y esto no puede crear escozor a ningún Claro. ciudadano en particular, Claro. a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tal fines. Y estos órganos internacionales los ha ratificado Venezuela en más de una Los oportunidad. tratados. Y el Vamos al 19 es muy importante. Vamos Tony, vamos al- porque el 19 al habla de 19. esta idea que habíamos hablado del Aquí está. deber El indeclinable 19. del Estado, del respeto Así es. de El los derechos Estado, el humanos. 19 dice, vamos a ponchar, muchas gracias ahí, director. Ponchame ahí, no importa, vamos en vivo, aquí estamos. Coge foquito aquí, hermano, gracias. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que se desarrollen. Cuando se habla aquí con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, quiere decir que son tratados internacionales, pero los tratados no son hechos ni en Trujillo ni en Betijoque, no es en el Estado interno, es en el derecho internacional. Correcto. Que se suscriben los pactos y tratados. De allí, por ejemplo... No cuando- nos cause escozor cuando se habla, Claro. porque esto es a través del tiempo, porque mi generación siguiente, yo moriré, y mi generación siguiente tiene que ver esto, que se vele. Claro, así es. Mis hijos, tus Y te- hijos, y los tenemos- hijos que nos y tenemos que escuchen, aprender, ¿no? Estos tenemos que artículos y velar porque defender estos artículos se artículos. defiendan, Claro. porque dentro de 30, 40, 50 años el país puede tener otra visión política y estos derechos Claro. tienen que permanecer en Y es que esos artículos han quedado justamente plasmados en la Constitución, justamente por la historia de violaciones de derechos humanos en la humanidad e inclusive en el país, de violación de derechos humanos. O sea, la historia de violación de derechos humanos es la que ha reivindicado la necesidad de que el derecho nacional constitucional y el derecho internacional consagre las normas de protección de los derechos humanos Así es. para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, lo acababas de leer en el artículo 19. Vamos al corte comercial y al regreso seguimos conversando con David Gómez. Nuestro Twitter, @TonyRomeroTV. Y el Twitter de David, @DGómezGamboa o @AulaAbiertaVE.